La indolencia del Estado se refiere a la falta de interés, apatía o negligencia por parte del gobierno en abordar los problemas y necesidades de la sociedad. La invisibilidad estatal implica que el Estado no es percibido o no cumple adecuadamente su función en la vida de los ciudadanos, lo que puede deberse a la falta de presencia efectiva o de transparencia en sus acciones. Cuando la indolencia y la invisibilidad del Estado son comunes en la vida diaria, los peligros incluyen el aumento de la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, la corrupción y la impunidad, la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales y la posibilidad de que los problemas sociales empeoren sin soluciones adecuadas. Hablemos de dos situaciones en específico: el aumento de la inseguridad y la corrupción. Según el Global Organized Crime Index de 2021, México ocupa el cuarto lugar de los países con más inseguridad, con una calificación de 7.57. Tan solo el año más violento para México, de acuerdo a cifras del INEGI, fue el año 2020, donde ocurrieron 36.773 asesinatos en el país. A esto le siguen los años 2019, 2021 y 2022. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es el más violento y sangriento de la historia de México, por el número de homicidios dolosos, pero además por el número de personas desaparecidas en el país, dice el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el 25 de agosto del año 2023, han desaparecido 44.073 personas, lo que representa el 40% de las 111.000 víctimas reconocidas. ¿Pero por qué es que ocurre este aumento de la inseguridad? La presencia de armas, drogas y alcohol es una de las variables que más directamente incide en la generación de la violencia y criminalidad en una comunidad. En la mayoría de los delitos graves se utilizan armas, y en gran cantidad de casos quienes las usan están bajo el influjo de drogas y o alcohol. La indolencia e la invisibilidad del gobierno mexicano. La indolencia y la invisibilidad del gobierno mexicano hacia el crimen organizado ha tenido un problema persistente. Esto se manifiesta en la falta de acciones contundentes para combatir eficazmente a estos grupos, así como la aparente tolerancia o complicidad en algunos casos. La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales ha contribuido a esta situación, debilitando los esfuerzos para erradicar la delincuencia organizada. Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas a menudo perpetúa un clima de impunidad, donde los responsables rara vez se enfrentan a sus consecuencias. Esta combinación de factores ha generado una sensación de desconfianza y frustración entre la población, que ve cómo la presencia y la influencia del crimen organizado persisten sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Básicamente, la indolencia y la invisibilidad es cuando se nota una falta de empatía, una falta de interés y ningún sentimiento aparente por parte del gobierno. La indolencia hacia el crimen organizado por parte del gobierno mexicano puede dar lugar a varios peligros para el Estado. Entre ellos se encuentra el debilitamiento de las instituciones gubernamentales, el aumento de la violencia, la corrupción sistemática y la pérdida de confianza ciudadana en las autoridades. Estos factores pueden tener un impacto significativo en la seguridad, la estabilidad social y el desarrollo económico del país. El término corrupción generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contraria a la ley y los principios morales. La corrupción también se llama soborno de funcionarios, el cual es típico de los estados de la mafia. En México existen múltiples fenómenos que afectan a la sociedad, como la impunidad, delincuencia, piratería, entre otros. Estos fenómenos surgen a raíz del campo fértil que generan los altos niveles de corrupción, entendiéndolo en un aspecto general como aquellas acciones que están moralmente mal. Sin importar el contexto social, las personas pueden ser partícipes de actos de corrupción. Resulta difícil medir las consecuencias de la corrupción, ya que muchas veces escapan del control de la propia empresa, abarcando además niveles personales, legales y sociales. Los riesgos personales afecta de forma directa al personal de la empresa, que ve lesionada su dignidad e integridad moral y pierde la confianza en la dirección. Los riesgos económicos, sociales y legales. Las diferentes prácticas de corrupción son ilegales y la empresa involucrada deberá pagar altas sumas de dinero en función de penalizaciones legales y sanciones financieras. Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad. ¿A los cuántos días empezaste a ejecutar? Los 11.
Crecer en un ambiente de narcotráfico puede tener graves consecuencias para los niños. Estas consecuencias pueden incluir exposición a la violencia, traumas emocionales, falta de acceso a una educación de calidad, influencia negativa de modelos a seguir y un mayor riesgo de involucrarse en actividades delictivas. Su carrera criminal, que habría iniciado a los 13 años de edad. Los niños que crecen en este entorno pueden enfrentar dificultades para desarrollar relaciones saludables y tener oportunidades limitadas en la vida. Es fundamental que se brinde apoyo y recursos a estos niños para ayudarlos a superar los desafíos a los que se enfrentan. La necesidad, la calidad de vida, el ambiente en el que crecen y se desarrollan, las amistades e influencias son las que orillan a los adolescentes a incorporarse en el ambiente de narcotráfico. Podemos ver diferentes documentales en internet, podcasts, películas, etc., en donde se nos presentan los casos de los sicarios y su perspectiva de las cosas acerca de este tema. ¿Sí se arrepiente de haberse metido? Sí, por mi familia. La mayoría de estas personas al principio buscaban mejorar su vida sin pensar en todo lo que vendría en el trayecto para conseguir una vida llena de lujos y billetes. Los sicarios terminan con la vida de varias personas sin ningún remordimiento, sin sentimientos, no se dejan doblegar, no existe la empatía en estas personas. Miles de personas han muerto en manos de los cárteles mexicanos. Decenas de miles de mujeres, hombres y niños siguen desaparecidos en la actualidad. La mayoría de las veces las autoridades no realizan ni siquiera investigaciones para esclarecer lo sucedido. Se ignoran las denuncias que se realizan. Esto lleva a los familiares a buscar por sí mismos a los suyos, sin saber si están vivos o muertos, pero siempre con la esperanza de encontrar algún rastro para dar con el paradero de sus hijos y poder terminar con la incertidumbre que sienten en ese momento. Estaba tan cerquita y caminé tanto que no... Es preocupante cuando las denuncias son ignoradas o archivadas, ya que esto puede socavar la confianza en el sistema de justicia y permitir que los problemas persistan. En tales situaciones es importante buscar vías alternativas para abordar las preocupaciones, como hablar con abogados, organizaciones de derechos civiles o buscar la atención de los medios de comunicación si es apropiado. Además, la presión pública a menudo puede impulsar a las autoridades a revisar denuncias archivadas o negligenciadas. La persistencia en la búsqueda de justicia y el cambio es crucial para abordar estas cuestiones.